Queridas hermanas y hermanos, es una alegría estar juntos nuevamente, ahora para la clase 63ª del curso de Filocalía, la clase número 63. Continuamos aproximándonos, acercándonos apenas a la profundidad de contenido en los textos de Calixto e Ignacio, que como ustedes saben, son textos dirigidos a un discípulo que les pedía fervorosamente instrucción, enseñanza. Creo que nos va a llevar una clase más, porque quedan muchos capítulos y me parece que valen la pena de ser vistos, de ser recorridos. De ningún modo vamos a poder abarcar la totalidad del texto. Eso queda para ustedes, que ya lo tienen por escrito. También, como verán, vamos haciendo audios de la lectura de algunos capítulos. Y bueno, siempre estamos abiertos a las consultas, al intercambio, a lo que pueda surgir en torno a estas temáticas. Y veremos más adelante si hace falta volver sobre algún tema o texto. Hoy tengo bastante material. Mucho de ese material deriva de intercambio, de consultas, de correos que ustedes me hacen llegar a propósito de las clases anteriores. Y no solo de la más reciente o de las más recientes, sino a veces de varias clases previas. Para que este sea un curso vivo, tenemos que dar lugar a ese intercambio. Si no, sería solo un poner cosas unidireccionalmente y no habría un fluir entre nosotros, un crecimiento juntos. Por ejemplo, respecto del tema de los pensamientos en la oración, se me decía más o menos esto: he empezado a practicar la oración de Jesús, he elegido y destinado 2 momentos al día en los cuales la practico de forma sedente, es decir, me quedo quieto y me pongo a repetirla. He preparado un ámbito especial con un icono, etc. Muy buena disposición, ¿no?, la de esta persona que me comentaba esto. Y destinaba 30 minutos cada vez en estos 2 periodos. Uno bien temprano a la mañana y otro para lo que serían las vísperas, ¿no?, al atardecer. Y me comentaba que pese a que sentía devoción, pese a que ponía su mayor esfuerzo en repetir la oración de Jesús y en llevar la atención hacia la frase que se iba repitiendo, advertía pensamientos que pasaban, pensamientos que iban y que venían, que iban y que venían. Nosotros, por supuesto, hacíamos referencia a la paciencia que es necesario tener, que esto no es cuestión de un día para el otro, que es la tarea de toda una vida, porque además el premio lo justifica. Es algo que vale la pena y que puede dotar de sentido la vida entera. Entonces, ¿qué hacer con esos pensamientos? ¿Cómo lidiar con ellos? Se ha venido tratando en varias de las clases, pero hagamos una síntesis. ¿Cuál sería? Del mismo modo que nosotros sentimos, a veces cuando estamos conversando, a veces cuando estamos quietos, sentimos los sonidos que produce el abdomen, quizá nuestro estómago, intestinos, hígado, vaya uno a saber de dónde provienen esos ruidos que todos conocemos, que todos hemos escuchado y con los cuales nada se puede hacer, ¿verdad? Porque no son sonidos que deriven de particulares urgencias, sino simplemente que están mostrando un proceso que allí se está dando digestivo. Bien, con los pensamientos ocurre lo mismo. Los pensamientos son la digestión de las vivencias, que se está dando en segundo plano, por sí misma. El psiquismo, psique, está realizando allí una tarea de integración,
reordenamiento de contenidos, actualización de memorias, traslado de fuerzas y de cargas, acomoda sus equilibrios. No es aquí el ámbito para hablar de eso, pero sí podemos quedarnos con que es solamente la digestión de las vivencias, de lo experimentado. Por lo tanto, al igual que hacemos con los sonidos del abdomen, debemos simplemente ignorarlos. No está mal que surjan, son inevitables. Lo que depende de nosotros es si dejamos que nuestra atención siga, persiga, se vaya detrás del discurrir de estos pensamientos, o si merced a nuestra fuerza de espíritu, al espíritu que somos, merced a esa atención, volvemos a la oración. Veo pasar un pensamiento, vuelvo a la oración, y viene otro, y vuelvo a la oración, tranquilos, amables. Porque la trampa de los logismoi, también llamados el enemigo por los monjes hesychastas, nuestras tendencias mentales según alguna concepción más actual, etc., la trampa es que nos seducen a que nos interesemos en su argumento, que nos enredemos con ellos. Por eso van a ver que Calixto e Ignacio también mencionan en varios de los capítulos, ya vamos a leer algunos párrafos y demás, ellos mencionan la necesidad de no atender ni a los pensamientos pecaminosos, negativos, oscuros, etc., sino que tampoco hay que atender a las fantasías buenas, como ellos las denominan. Los pensamientos en el tiempo de la oración, por más que sean presuntamente edificantes y que pensemos en el apostolado y no sé cómo vamos a mejorar esto y aquello para ayudar más a esta otra persona, nada, nada, cero atención. Lo tenemos que tomar como digestión de las vivencias y particularmente en el tiempo de la oración. Entonces simplemente lo vemos pasar, esto ya ha sucedido, es decir, si lo he visto pasar ya sucedió que la atención se dirigió hacia allí, se dividió, fue una parte para el pensamiento y otra parte menor quedó en la oración. Entonces con suma amabilidad, pero también con firmeza, agarro mi atención y la llevo de vuelta a la oración. Sin claudicar, con firmeza, con fe, con profundidad en la búsqueda de la presencia de Dios. De vuelta, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, una y otra vez. Y ahí que estoy esperando, en realidad estoy esperando sin esperar, poniéndome a disposición de la gracia para que haga de mí lo que quiera. Que me vaya purificando, que me vaya serenando, que me vaya inspirando, lo que sea que Dios quiera de nosotros. Bueno, esa era una consideración que quería hacer respecto de este tema de los pensamientos durante la oración. Vamos con otros temas, que tenemos varios hoy. Uno de ellos se refiere a la dirección de mis acciones, la dirección de mis actos. Habrán visto ustedes, hermanas y hermanos, que muchas veces hay acciones que debemos hacer o incluso que queremos hacer y que se nos presentan dificultosas. La cosa viene trabada, no fluye, no sale fácil, es complicado. Podemos revisar en esas ocasiones, cuál es la dirección de esta actividad que voy a realizar. ¿Qué queremos decir? Esa actividad, esa acción que voy a desplegar, ¿me tiene a mí como fin, como objetivo? ¿Es un para mí? Porque muchas de esas dificultades que se nos presentan en la acción, en realidad derivan, mejor dicho, quería decir, esas dificultades
se allanan, se facilitan, todo se hace fluido y mejor cuando las realizamos para otros. Si la actividad es en un para mí, todo se hace difícil. Poner al otro como destinatario de mis movimientos, de mi acción, debe incluirme también a mí. Tenemos que evitar esos extremos, ¿no? Todo es en un para mí posesivo o todo es en un presunto para los demás. Todo es para los demás. No. Nosotros tenemos que estar incluidos, los otros y nosotros. Eso viene a hacer una acción integral que sirve a todos. Yo acá tomé unas notas. Para otros ha de incluirme. Cuando uno hace en función de ayudar, toda dificultad se soluciona, se allana, se facilita. Entonces, ¿qué quiere decir? Para no extenderme, simplemente cuando las cosas se pongan difíciles, revisemos lo que motiva mi acción. Motiva quiere decir lo que mueve, lo que motoriza, lo que origina. ¿Qué estoy buscando con esto que quiero hacer y que no se presenta fácil? ¿Qué estoy buscando? Y ahí llevamos en este caso la atención hacia nosotros mismos en una especie de breve indagación o investigación que si la hacemos con corazón sincero rápidamente nos muestra cuál es la motivación que puede estar desviada o sobre todo ser egocéntrica y tenerme a mí por centro, lo cual nos complica la vida de innumerables formas. Ahora seguimos. Bien, hermanas y hermanos, un párrafo que les recomiendo, un capítulo en realidad del método riguroso con la ayuda de Dios y de los santos para quienes han elegido la vida esicasta y monástica, de Calixto e Ignacio. Un capítulo que les recomiendo es el 60, a propósito del celo fervoroso, la manifestación divina en nosotros y la iluminación enipostática de la gracia. Pequeño título, ¿no? Les recomiendo todo el método, pero estoy enfatizando en este capítulo ahora, del cual voy a leer 4 o 5 renglones para introducir el siguiente tema, que vendría a ser caminar en el Espíritu. Ahora se nos separa fácilmente no solo de las obras malas, sino también de los pensamientos pasionales y las fantasías inapropiadas, tal como está escrito: caminad según el Espíritu y no llevaréis a término la concupiscencia de la carne. Ahí está citando a Gálatas 5:16. Por eso dice como está escrito. Más bien huid de todo pensamiento y de toda fantasía, como quien quema con celo ardiente y elimina toda acción sensible e inteligible que sea mala, la cual actuaba antes en él, etcétera, etcétera, ya me extendería mucho. Es muy, muy ilustrativo, hay que leerlo con paciencia, ir viendo lo que quieren decir. Específicamente esto de caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, actuar según el Espíritu. Bueno, sí, pero cuán diferentes interpretaciones se producen a veces sobre estos temas. Yo preguntaba mucho acerca de esto, me interesó durante mucho tiempo. ¿Qué es vivir según el Espíritu? Caminar desde el Espíritu. Haciendo un poco de resumen o de síntesis, para que nos resulte bien práctico en lo cotidiano, podríamos decir lo siguiente. Cuando el Espíritu maneja las manifestaciones del cuerpo y de la mente, estamos viviendo en el Espíritu. Cuando el Espíritu maneja las manifestaciones del cuerpo y de la mente.
Esto es mucho decir, claro que sí. Estamos lejos de manejar las manifestaciones de nuestra mente y muchas veces también las del cuerpo. Pero esto nos llena de significado. Fíjense, cualquier cosa que hagamos durante el día, hasta el momento de cerrar nuestros ojos en el sueño. Si estamos atentos a quién es el que rige, quién es el que manda en cada situación, si nuestro cuerpo o nuestro espíritu, si nuestra mente o nuestro espíritu. Si permanecemos atentos a esto, vamos a ir notando, gracias a la atención, cómo mediante pequeños triunfos, por llamarlo así, mediante pequeñas victorias, vamos haciéndonos dueños de las funciones psicofísicas, corporales y mentales. Esto produce, por una parte, un acostumbramiento de nuestra parte a vivir una vida según la atención, que los hesychastas han llamado la sobriedad. Sobriedad que no está solamente referida a la alimentación o al modo de hablar y demás, sino sobriedad o nepsis, en un sentido mucho más amplio y profundo, que quiere decir vivir en la vigilancia, en la atención. Que recuerden, no tiene por qué ser tensa. Cuando el hesychasta alude a la vigilancia, a vivir atentos al corazón, a que la atención sea el trasfondo de todos nuestros actos, etc., se está refiriendo a una atención distensa, no crispada, rígida, escrupulosa, preocupada por no equivocarse, etc. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tengo para hacer durante todo el día? O diríamos día y noche, en cualquier instante. Si eres practicante de la oración de Jesús, tienes que acostumbrarte a repetirla en todo momento y situación. Bien. Y además, y aunque no practique yo particularmente la oración de Jesús, ¿cómo hago para vivir según el Espíritu? Empieza a imponerte sobre el cuerpo y la mente, no en una especie de dualismo que considere negativa toda manifestación corporal o mental. No, para nada. El espíritu de Filocalía no es dualista ni opone lo malo a lo bueno, como si todo esto es malo y todo esto es bueno. No es así. Hay cosas que sirven a nuestro acercamiento a Dios y cosas que nos alejan. Está lo que llamamos el pecado, el errar en el blanco, las faltas, etc. Sí está. Pero no hay un dualismo en el sentido de lucha permanente de una vida mortificada para evitar lo que nos aleja de Dios, sino que hay una búsqueda de inteligencia atencional, de astucia, en el mejor de los sentidos, para ir permitiendo la expresión de nuestra esencia espiritual y que ésta crezca, despierte los sentidos espirituales y desde allí podamos seguir la ley espiritual, podamos vivir el Evangelio. Porque el problema al cual hemos aludido en otras ocasiones es lo que decía San Pablo. ¿Cómo hago para seguir la enseñanza evangélica si hay una ley que habita en mí que me lleva para otro lado? Esta ley de la carne se refiere a las tendencias e impulsos de la mente y del cuerpo. Y no será peleando a cara descubierta contra ellos como vamos a tener la victoria, como vamos a triunfar. Es imposible, no vamos a poder. Lo que necesitamos es despertar nuestra atención, volvernos más despiertos a lo que está ocurriendo. Entonces, yendo a lo concreto, si tengo este deseo corporal, ¿no?, ¿lo puedo dilatar un momento? Bien, eso ya es una victoria del espíritu. Eso ya es una victoria del espíritu. Si me voy a comer 5 frutillas, ¿te puedes comer 4? ¿Te puedes comer 4? Eso es una victoria del espíritu.
si le quieres contestar a esa persona que vive contigo porque injustamente te dijo tal cosa, y a lo mejor con toda razón, le quieres contestar y en lugar de responderle, te callas, respiras hondo, haces una oración en el corazón y lo perdonas, por ejemplo. O simplemente comprendes que esa otra persona reaccionó desde un automatismo, no pudo evitar actuar como actuó. Porque uno a la vez se da cuenta que uno mismo le pasa también eso muchas veces. Entonces, en vez de contestar, permanezco en silencio, respirando, rezando. Eso es una tremenda victoria del espíritu que empieza a fortalecerse. Quiero dejar desordenado esto, y si lo ordeno, lo ordeno. Y lo hago con paciencia y sin apuro, victoria del espíritu. Es como si recogiéramos capital, oro, riqueza para alimentar el corazón espiritual y para que se abran los sentidos espirituales. Porque cuando nos acostumbramos a este tipo de conducta, notamos cada vez más facilidad para hacer lo mismo. Es decir, cada vez nos es más fácil no reaccionar, no maltratar, no dejar esto al acaso. Nos volvemos vivimos una vida más simple, más organizada, más tranquila, libre de sobresaltos. Tendemos a permanecer en una especie de descanso. El otro día hablaba con un hermano con el cual tenemos trato frecuente y volvíamos sobre este tema de la gran vacación que predican varios esicastas, que tiene que ver con el descanso en Dios, no con la inactividad. Vivir la vida como si fuera una gran vacación. Es a lo mejor tener un apostolado muy activo o ser una persona muy activa en el mundo. Pero es alguien que vive reposando en la voluntad de Dios. Hago lo mejor que puedo y yo ya sé que todo depende del más alto. Y eso va generando un campo de paz, una sensación de tranquilidad que tiende a alterarse cada vez menos por las circunstancias que nos rodean. Bueno, ese comentario era referido a esto de vivir según el Espíritu, caminar en el Espíritu, al que hacía mención en ese párrafo. Después también, a ver qué otro tema nos queda. Todos estos son derivados de las consultas, ¿no? Como les aclaraba. El tema de los salmos. Voy a buscar el salmo, así les doy ese ejemplo. Claro, una hermana que participa del curso nos hacía llegar una consulta hace unas horas, porque habíamos usado en el oficio breve de la oración de Jesús versículos de los salmos. Sugerimos intercalar la oración de Jesús con la lectura orante de algún salmo. Y además es algo que los esicastas y los monjes tradicionalmente utilizan mucho. Decíamos nosotros también que esto podía servir como alimento del fuego de la oración. A veces uno está un rato rezando la oración de Jesús, se apaga la devoción o la cosa se vuelve muy árida o la devoción que ustedes sigan. Y entonces ahí leer un salmo con toda la atención en las palabras del salmista puede ayudar mucho. Pero esta hermana me decía, pero hay salmos que son terribles. Es decir, ¿por qué los enemigos y que hablamos de atacar a esto y un Dios que juzga, un Dios que odia y un Dios que castiga? ¿Cómo hacemos con el tema de los salmos? Lo que se nos enseñó es lo siguiente. Los salmos tienen un sentido histórico que corresponde al momento en que fueron escritos y que evidencia mucho de la relación que tenía con Dios, con su Dios, el pueblo judío en aquel momento. Sin embargo, en nuestro hoy, en nuestra hora actual, tienen un profundo significado
si los leemos en sentido espiritual y vivencial para nuestro cotidiano. Vamos a elegir el que ella mencionaba y alguno de difícil lectura y cómo se puede adaptar fácilmente. Por supuesto que hay que leerlos más de una vez y, como les decía, con tranquilidad y en actitud orante. Por ejemplo, dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, librémonos de su yugo. Está claro el sentido histórico. Era un pueblo rodeado de enemigos, ellos libraban batallas con frecuencia, etcétera, etcétera. Cuando leemos ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? No nos cuesta nada ver nuestros vanos proyectos y cómo mis propios pensamientos y mis propias tendencias se amotinan contra lo que yo quiero. Yo quiero otra cosa para mi vida, pero empiezan los pensamientos y se rebelan contra mi propósito de orar, mi propósito de caridad o de ser buen cristiano, o de ser un fiel discípulo del Maestro Jesús, etc. Conspiran contra el Señor y contra su ungido. Bueno, es lo mismo, está abundando en lo mismo. Rompamos sus ataduras, librémonos de su yugo. ¿Qué vivimos nosotros cuando leemos esto? Lo que decíamos recién, las ataduras de las tendencias del cuerpo que me quieren esclavizar, el yugo de los pensamientos. Nosotros lo leemos en esa vena. Quizá ustedes puedan adaptarlo a su propia vida, profundizarlo según la memoria personal que tengan de cada salmo. Pero quería darles un ejemplo de cómo es que podemos leer cosas que a veces en la lectura lineal o literal son muy chocantes. Por ejemplo, luego los increpa airadamente y los aterra con su furor. Esto, por ejemplo, a mí me trae copresencias de cada vez que me hice el vivo y después venían a las claras las muestras de cómo no era lo correcto. Cada vez que nos montamos en nuestra soberbia o en el orgullo, en el creernos capaces, después venían los acontecimientos mismos a aterrarnos. Nos sumíamos a veces en la desesperación y no podíamos sino ser conscientes de que era por haber consentido a tal o a cual cuestión. Y ahí estábamos, pagando las consecuencias. Pero no porque Dios está ahí arriba atento a ver cómo nos da un palo, sino porque Él ha diseñado la creación, la maravillosa creación, de cierto modo. Y a nosotros mismos nos ha hecho con cierta configuración, que cuando no atendemos, cuando desoímos ese particular cosmos, ese particular orden que hay en nuestro interior, cuando lo desoímos, se arma el lío. Es decir, la autopista está hecha para los vehículos, para los autos a gran velocidad, y la vereda para los transeúntes. Si nos metemos en la autopista, vamos a pagar las consecuencias. ¿Es que los automovilistas son malos y dañinos y nos quieren pisar? No. Nosotros nos metimos donde no nos correspondía. Ese es un modo de leerlo, ¿no? Por ejemplo, Señor, el Salmo 3, Señor, qué numerosos son mis adversarios, ¿no? Y aparecen inmediatamente todos los pensamientos que los vivo como adversarios, las situaciones de mi vida cotidiana que se oponen a lo que quiero. ¿Cuántos los que se levantan contra mí?
¿Cuántos son los que dicen de mí, Dios ya no quiere salvarlo? ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Muchas veces aparecen pensamientos que me dicen, Dios ni te escucha, Dios no te ayuda, estás solo en el mundo desamparado hasta tu muerte. Pensamientos de ese tipo o sentimientos de ese tipo. Entonces nosotros nos unimos al salmista y decimos, ¿cuántos son los que dicen de mí voces internas? Dios ya no quiere salvarlo. Y entonces ahí nosotros podemos fácilmente, haciendo lectio, ir a la biografía, ir a nuestra propia vida y decir, pero tú eres mi escudo protector y mi gloria. Tú mantienes erguida mi cabeza. Invoco al Señor en alta voz y Él me responde desde su santa montaña. Y aparecen imágenes de cuántas veces invocamos a Dios y acudió en nuestra ayuda. Y después los salmos nos dan enseñanzas actitudinales de cómo comportarnos, verdaderas referencias de vida. Yo me acuesto y me duermo y me despierto tranquilo, porque el Señor me sostiene. Ahí tenemos una referencia, un maestro espiritual perfecto. Yo me acuesto y me duermo y me despierto tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor me sostiene. No temo a la multitud innumerable apostada contra mí en todas partes. A veces esa multitud innumerable será el frasco de dulce o esa comida tan apetitosa de la cual me quiero comer 3 platos y no solo uno. O a veces será el insulto fácil que me seduce, la ira, el fastidio. Y ahí levántate, Señor, sálvame, Dios mío, etcétera, etcétera, etcétera. No hay por qué forzarse a orar con los salmos. Esto también tiene que ver con una afinidad de cada uno, pero son una escuela espiritual tremenda. Sin contar que hay salmos que son una maravilla poética, sobre todo los que tienen que ver con la alabanza, con el agradecimiento. También es muy posible, esto se puede hacer y lo puede hacer cada uno personalmente, tomarse el tiempo, la paciencia y decir, bueno, me voy a tomar 150 días, 150 salmos, o si no, un poco más de tiempo, y voy a ir leyendo uno por uno y haciendo mi pequeña traducción en un cuaderno. Esto es de mucha utilidad. Voy a hacer mi pequeña traducción. O voy a elegir del salterio unos 20, unos 30, los que me parezca adecuado, que más me resulten inspiradores, que más me alimenten la oración. Por eso les digo quizá los de alabanza, los de agradecimiento, los que destacan las maravillas de la creación. La poesía religiosa de los salmos es verdaderamente un gran capital para todos. Y puede servir como para encender el fuego de la oración apenas empezamos a orar. Puede servir para elevar nuestro espíritu durante un periodo más extenso de oración y también para terminar. Bueno, a ver qué otros temas tenemos. Los quiero remitir al capítulo 78 del texto de Calixto e Ignacio, en la página 299 del PDF, que ustedes tienen ya en la primera clase de Calixto e Ignacio. Sería la 61, allí lo tienen. Esto a propósito de lo que decíamos recién y también a raíz de 2 comentarios que siguen. Acerca del modo en que la mansedumbre se realiza en nosotros y sobre las 3 partes del alma, la irascible, la concupiscible y la racional. Realizarás fácilmente lo antedicho, esto es lo que dice el capítulo anterior, que es absolutamente necesario que quien desea vivir con rigor la esiquía sea manso de corazón, la
la necesidad de la mansedumbre. Lo tienen grabado en audio a ese, al 77. Realizarás fácilmente lo antedicho si haces converger todo hacia la caridad y mueves el alma hacia ella, callando la mayoría de las veces y comiendo con mesura, como dicen los padres, entre comillas. Frena con el amor la parte irascible del alma y mortifica con la continencia su parte concupiscible, y a la racional ofrécele alas mediante la oración. Así jamás se oscurecerá la luz de tu intelecto. Y remiten a Máximo el Confesor, el discurso sobre la caridad que vimos en algunas clases anteriores. Dice también, ciertamente el silencio oportuno detiene la ira. Un poco lo que comentábamos. Cómo esto hace crecer el espíritu y requiere la actitud no reactiva, la práctica de la no reacción. El silencio oportuno detiene la ira. La mesura en la alimentación detiene la concupiscencia irracional. Esas pasiones que derivan de la parte más animal del cuerpo y que si no están sometidas al escrutinio del espíritu o a la calidez del amor, se transforman realmente en una manifestación muy primitiva. Entonces, la mesura en la alimentación detiene la concupiscencia irracional. Y la oración monológica detiene a la razón incontinente. Qué bien, ¿no? La razón incontinente, es decir, los pensamientos descontrolados. ¿Cómo se detiene? Con la oración monológica. Clarísimo, es decir, bueno, sigue por supuesto, ¿no? Capítulo 78 de Calixto e Ignacio. A propósito de esto de la oración monológica, también charlábamos días atrás. Fíjense, la oración tiene que ser firme y a la vez maleable. Es decir, firme ¿en qué sentido? En que no cambio todos los días la frase de mi oración, ni ando en una permanente búsqueda de cuál será la más adecuada. No, elijo y me atengo a ella. Pero también hay que estar atentos a las circunstancias. Muchas veces, cuando nos apremian las situaciones, las circunstancias se ponen muy difíciles, es más sencillo repetir el santo nombre solamente. Jesucristo, 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 ¿no? Como si uno golpeara una pared con un martillo, poco a poco, ahí. Y esto nos sirve, nos lleva a un centro, rápidamente nos pacifica o nos permite anclarnos, sostenernos en Dios, en circunstancias particularmente difíciles. Cuando estamos más holgados, podemos repetir toda la frase. Por caso, es solamente un ejemplo, pero a esto aluden los hexicastas y Calixto e Ignacio cuando hablan de la oración monológica, es decir, de una sola palabra. Es altamente centrante este tipo de oración. Mejor si es con el santo nombre o aquella palabra que les resulte más entrañable, más afín. Ahí poníamos el otro día en uno de los blogs la colación 10 de Casiano. Creo que sí, no me equivoco, sí, la colación 10. Donde destacan las virtudes de otra célebre frase, que es aquella que dice: Dios mío, ven en mi ayuda, apresúrate, Señor, a socorrerme, o variaciones similares, y que se usa tanto como introito en el oficio de las horas, en la liturgia de las horas. También esto vale como oración. ¿Por qué no? A cada uno hay que
hay que tener en cuenta lo que a cada uno le sirve en el momento particular en que se encuentra. ¿Cuál es el punto? El punto es que la atención esté asociada a la frase de la oración y que esto vaya percutiendo en el corazón, que vayamos sintiendo lo que decimos, en otras palabras. Bien, eso era con este tema del modo en que la mansedumbre se realiza en nosotros. Porque dice que quien desea vivir con rigor, es decir, verdaderamente la esiquía, tiene que ser manso de corazón. Hemos de desterrar la cólera y la ira de nuestra vida. No hay alternativa. Y no hay nada que justifique nuestra ira. Si lo vemos bien, no hay nada que justifique nuestra ira. Porque aunque los demás mal hagan, o aunque vengan agresiones de fuera, el esicasta intenta construir un espacio, una distancia, un remanso entre lo que ocurre allá y lo que ocurre acá. Y es esa distancia la que tiene que ser llenada con la oración de Jesús o la oración del corazón. Y esa distancia se salva y se amplía merced a la atención. Bueno, después teníamos otra consulta muy interesante. Calixto e Ignacio nos hablan del temor de Dios. Y el temor de Dios como fuente o como raíz de un crecimiento de la devoción, de la unción. Cuando en estos textos se habla de temor de Dios, se habla, sí, de temor de Dios, pero es un temor reverencial, es un temor respetuoso. No lo traduzcamos livianamente como miedo, tener miedo de Dios. Es más bien un temor sobrecogido por la magnificencia de Dios, o de su creación, o de los signos que sus acontecimientos nos van develando, nos van revelando poco a poco. Es el temor reverencial. Y ese temor que nos asombra es a la vez amoroso. El temor de Dios involucra la admiración por su misterio, por su grandiosidad. Y como no puede ser de otro modo, cuando admiramos, amamos. No se puede no amar lo que se admira, ¿verdad? Entonces, esto del temor de Dios, ustedes lo van a ver muy frecuentemente en Filocalía. Empecemos a acercarnos a lo que ese concepto nos quiere decir, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuando estamos en el campo, de repente se oscurece el cielo, amenaza lluvia y empiezan unos tremendos rayos y truenos a sorprendernos. Y vieron esa actitud atávica que tenemos, ¿no? El susto. Sí, y entonces nos refugiamos. Y aunque estamos refugiados, seguimos asombrados de la potencia del sonido, de la bravura de la naturaleza, esos vientos, esa lluvia repentina que parece que va a humedecer toda la tierra, ¿no? Ahí empezamos a acercarnos a lo que sería el temor de Dios, pero es un temor reverencial, ya no enfatizando en un miedo que me caiga un rayo, ¿no es cierto? O a que Dios nos castigue. No, Dios es un Padre bueno, infinitamente misericordia. Infinitamente bueno y misericordia. Cuando decimos infinito, quiere decir que no tiene fin. No hay forma de trocar, de cambiar su bondad en otra cosa. Teniendo eso en cuenta, se nos va el miedo y se nos instala un temor reverencial. Temor que, insisto, yo hoy traduciría como asombro reverencial, estupor ante el misterio infinito, etcétera, etcétera. Y en Filocalía se dice que esto es una gran ayuda para la oración. Claro que sí, claro que sí.
la observación de la belleza de la creación, la maravilla de sus criaturas, es como el primer peldaño para elevar el alma y empezar a atender a las realidades no sensibles ya, sino las inteligibles, las más espirituales. Y ahí se nos empiezan a abrir los ojos del alma, los oídos del espíritu, etc. A propósito de este tema hay dos consideraciones más. Una tiene que ver con las oposiciones intelectuales que nos aparecen, y con toda lógica, ante un lenguaje o ante unas afirmaciones dogmáticas que hoy no son fáciles de digerir, porque ha cambiado todo nuestro contexto cultural, merced a la época, a los instrumentos que usamos, a los conocimientos que nos aporta la ciencia y demás. Entonces, por ejemplo, se dice, se ponía un escrito el otro día en uno de los blogs. ¿Para qué rezar? Dios sabe lo que necesitamos. ¿Para qué formularlo? Él ya lo sabe. ¿Para qué pedir si al fin de cuentas va a primar su voluntad? ¿Por qué andamos en todas estas cuestiones? Es muy interesante ver estos temas. Por ejemplo, Dios sabe lo que necesitamos. ¿Nosotros sabemos? Porque muchas veces, al ponernos a orar y al tratar de concentrar el pedido en aquello que necesitamos, lo descubrimos. Es bueno en la oración ir desechando todo lo que consideramos secundario. Y esto nos despeja el camino, nos allana los senderos para encontrar lo que de verdad pedimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos, bueno, al final, ¿con qué te quedas? ¿Qué vas a pedir de todo lo que deseas? La oración incesante, la paz del corazón, la capacidad de vivir en el espíritu, de percibir la presencia de Dios. Cosas centrales, medulares. Y las otras, las secundarias, las puedo pedir. Claro, si lo necesitas, lo puedes pedir. Y todas estas cuestiones intelectuales que la mente viene a oponer a la vida de oración libre, como se quiera hacer. Es bueno tener en cuenta aquellos momentos difíciles que a veces atravesamos en la vida. ¿Qué quiero decir? Uno puede ser muy intelectual o muy racional, una persona de mucha lógica, hasta que llega la desesperación. No hay mejor caldo de cultivo para el espíritu que la desesperación. ¿Saben por qué? Porque la desesperación nos barre el intelecto de un plumazo, como una escoba nuevita que hace ¡paf! Y saca toda la suciedad. La desesperación nos hace ignorar el intelecto. Y aún una persona no creyente, y aún una persona que crea en la ciencia en boga hoy en día y tan respetada, que se constituye en la nueva religión, aún las personas que crean en la ciencia invocan a Dios o musitan una oración cuando han caído en la desesperación. Esto lo aprendemos a golpes. A veces oponemos este discurso racional, esta otra consideración, aquella de más allá, hasta que la vida nos dice, oye, ¿en qué te afirmas? Porque mira que la muerte, mira que la enfermedad, mira que la vejez, mira que la bancarrota, mira que lo imprevisto. Todas estas situaciones dejan de lado el intelecto y nos llevan a la oración. ¿Qué es importante? Que no nos olvidemos de eso y que en todos los buenos momentos que tiene la vida sigamos orando y haciendo crecer nuestra vida de oración.
que no necesitemos de la desesperación, del gemido, del grito angustioso para acordarnos que no estamos al mando del universo. Nos guste o no nos guste, y aún el científico más afamado, o precisamente los científicos que han llegado profundo en su ciencia, reconocen que no saben nada, que estamos armando esta estructura, esta otra, este pensamiento, lo hilvanamos con este otro, pero finalmente terminan diciendo, y bueno, no sé qué había antes del Big Bang, y no sé por qué se produjo el Big Bang, y no sé cómo es posible que de la nada apareciera algo. En realidad no sabemos. Y esto te lo dice un gran físico que se dedica a la mecánica cuántica, un físico que se dedica a la física más convencional. Te lo reconocen algunos de los que investigan las micropartículas como el bosón de Higgs, los neutrinos. Y lo decimos nosotros, los de todos los días, los seres comunes que andamos por la vereda, pero que sabemos que la vida tiene que tener un sentido. Y encontramos ese sentido en un montón de cosas, cuando nos dedicamos a buscarlo. No dar por sentado la mecanicidad, el piloto automático de la vida, sino buscar en qué se sustenta el misterio de la existencia. Habíamos llegado a esto dando vueltas, como verán, por el tema del temor de Dios, que era más bien un asombro reverencial, y por cómo nos ayudan las crisis y la desesperación a correr de improviso todas las oposiciones intelectuales e ir a lo cierto, a la verdad del ser humano, que clama a un Padre que no puede ver, pero que íntimamente reconoce como existente, siempre existente. Hay quizá una consideración más que hacer con esto, con este tema de la muerte. En nuestra cultura, ¿saben qué nos ha pasado? Un punto de vista, les aporto un punto de vista. Como nuestra cultura actual, hablo del último siglo y algo, ¿no? Por lo menos. No soy tan viejo, pero por lo que uno lee, se instaló de tal manera una cultura en donde el cuerpo lidera, esto es, los sentidos físicos están al mando, que esto derivó en el consumo, en ese frenesí, en esa fiebre que tenemos, por ingerir todo tipo de estímulos, por todos los sentidos posibles, para ir sintiendo cosas, ¿no? Placeres, intensidad, y darle vida a un cuerpo que a veces vivimos como cadáver, por la falta de espíritu vivo en nosotros. Se nos ha ido apagando tanto el espíritu que a veces vivimos el cuerpo como un cuerpo cadavérico. ¿Qué quiero decir? Suena duro. ¿Qué quiero decir? Cuando el espíritu se adormece, no sentimos la vida en nosotros. Entonces necesitamos de 1001 estímulos de intensidad para decir estamos vivos. Bueno, la cultura se ha montado en eso. ¿No vieron que permanentemente en cualquier sitio de internet aparecen propagandas por todas las esquinas y de todos los colores? O si vamos al centro de una ciudad y miramos un poco, vemos carteles que todo el tiempo están llamando la atención para que sintamos cosas y nos dirijamos hacia ellas. Esta cultura que todos conocemos de sobra, esta cultura odia la muerte. ¿Por qué? Porque como esta cultura se basa en el cuerpo y en realidad no cree en la existencia de algo inmaterial o espiritual, como verdadera vida, la muerte se ha ido convirtiendo en una cosa trágica. No siempre ha sido así. No siempre ha sido así en la historia humana. Y muchos pueblos, desde hace milenios,
tenían otra cultura de la muerte y quizá alguno todavía hoy la sostenga. Ustedes saben que en algunas culturas, hasta el día de hoy, no quiero decir cuál porque la verdad que no lo tengo fresco, tengo que revisarlo. Quizá hasta el día de hoy, digámoslo así. Algunas culturas hacían una fiesta al momento de la muerte del ser querido. Sí, se festejaba, se hacía incluso una comilona, y un festejo, y bailes, y cantos. Esto a nosotros nos choca muchísimo. ¿Y por qué hacía esto esta gente o hacían esto estas culturas? Porque celebraban la vida que el ser querido había desplegado, sus deseos, sus logros, sus fracasos, sus sombras y sus luces, pero celebraban su vida. Era un acto de honor, de alabanza a esa manifestación divina que había aparecido, ese ser querido, y que ahora se había eclipsado, pero que se había ido al otro mundo con los antepasados y que desde allí ayudaban, por ejemplo, ayudaban a los vivos. Este tipo de concepción dista mucho de la actual nuestra. Fíjense cómo es la nuestra. Digo en general, no hablo muy en general con todas las variaciones del caso. Para nosotros la muerte equivale a dolor, lisa y llanamente, a tragedia dramática. Y todo el luto, toda la forma que llevamos los duelos, los ritos funerarios que llevamos adelante, todo está cargado, está pesado, está densamente opacado por una falta de vida espiritual. Porque, hermanas y hermanos, el espíritu es algo vivo y el espíritu no es el cuerpo que ha muerto. No es el cuerpo que ha muerto. Entonces, esta concepción de la muerte que se nos impone por la cultura en la que vivimos, la muerte es lo feo, la muerte es lo que hay que evitar a toda costa, la muerte es el fin del placer, etcétera, etcétera. Esto nos ha arruinado la vida, porque no hay modo que la vida tenga sentido y significado si todo termina con la muerte. No hay modo. Pero nosotros somos cristianos, creemos en la vida después de la muerte, creemos que vamos con Dios, que estamos junto a Él, etcétera, etcétera. O en la vida futura, en la resurrección. Sí, claro, creemos. Si creemos, ¿por qué nos entristecemos tanto? ¿Por qué desesperamos por no morir? ¿Y por qué no creemos tanto? Porque una cosa es la creencia y otra es la experiencia de la vida espiritual que no muere. Una cosa es el dogma y otra es aquella experiencia desde la cual vivo. Y ahí hay un punto de interés. Hoy en día tenemos que ver cómo alinear estas cuestiones. En ese sentido, hace un tiempo comentábamos o poníamos una parábola, un escrito, una metáfora, que utilizó el sacerdote Henry Nouwen en uno de sus libros, aunque creo que él la parafrasea, la cita, algo que viene de otra cultura o de Oriente o algo mucho más antiguo, no me atrevería, quizás sufí, una anécdota sufí. Pero bueno, no importa tanto el origen o la primera vez que nos enteramos de esta anécdota. Lo que importa es la anécdota en sí misma, que dice que están dos gemelos o dos mellizos en el vientre de la madre y están cálidos, protegidos por el útero, ¿no? Y lo que es la vida dentro del seno materno. Y estaban estos dos mellizos muy bien y muy contentos y muy tranquilos, hasta que empiezan a sentir los dolores y los apremios y los movimientos del parto, el parto que se avecina. Y ambos se desesperan porque intuyen que van a perder la calidez, la comodidad y la protección que tienen en el vientre de su madre.
y no quieren nacer, no quieren abrirse a esa nueva etapa. Hasta que nacen y después del dolor inicial, vieron que a veces les dan un chilo a los bebés para que lloren, o ahora se los baña inmediatamente, el corte del cordón, etc. Después de esto, después de este momento, ellos asombrados ven la vida y todo el mundo que había de este otro lado, toda esta belleza y los sabores, los aromas, las experiencias que ellos ignoraban en el vientre materno. Y se cita esta metáfora diciendo que a nosotros nos pasa igual con la cuestión de la muerte. Es decir, esta vida que tenemos aquí, por más que nos parezca incómoda, en realidad ya nos es cómoda, nos resulta cómoda, porque nos hemos habituado a ella y nos aferramos a nuestros seres queridos y a nuestros objetos queridos y a los múltiples apegos y no queremos morir, es decir, no queremos nacer a la nueva vida. Pero dicen, lo decimos simbólica y cariñosamente, dicen que quienes han muerto se asombran igual que los bebés, porque descubren del otro lado una hermosa vida, mucho más linda y que valía mucho más la pena que esta, de igual modo que el útero no se puede comparar con vivir aquí. Y esto lo menciono, bueno, por una consulta específica en estos tiempos tan difíciles que todos vivimos, donde la muerte misteriosamente se ha hecho tan presente en el cotidiano. Yo diría providencialmente se ha hecho tan presente. Y lo mencionaba porque creo que tenemos que ir modificando nuestra concepción real de la muerte. No hablo de las creencias, de lo vivencial. Como decía un gran maestro, yo no recuerdo exactamente su nombre, sé que lo he leído mucho, decía que la muerte no es la peor de las desgracias y que en realidad es una gracia. Bueno, espero que no haya sido demasiado fuera de tema. Como les decía, trato de que las consultas que ustedes nos hacen llegar podamos responderlas también por este medio para que el curso sea algo más vivo. Vamos a revisar si nos queda algo de Calixto e Ignacio en esta clase y los vamos a continuar a ambos en la próxima. Vamos a correr a Calixto Telicudes una clase más allá para poder abordar algunos capítulos que nos van quedando. Muy bien, hermanas y hermanos, les quiero leer 4 o 5 renglones del capítulo 80, en la página 300, que se llama La caída y el arrepentimiento. Tocar brevemente también un tema que hace a lo que en Filocalía se llama las lágrimas, o el don de las lágrimas. Y después hablar brevemente, o lo más brevemente posible, sobre una consulta que aludía a lo que es ser cristiano hoy en día, al tema del lenguaje con que expresamos nuestra fe y el tema de cómo esto queda desencajado casi totalmente de la cultura de quienes hoy tienen 20 años, 25, menos. Bueno, en la página 300, capítulo 80, dice: respecto de la caída, dice San Isaac, no debemos entristecernos por haber caído en alguna culpa, sino por permanecer en ella. Porque caer es algo que sucede con frecuencia, incluso a los perfectos. Pero el permanecer en la culpa es la muerte absoluta. A esto lo interpretamos como la muerte absoluta espiritual, es decir, el espíritu se nos adormece, se nos muere, nos queda entumecido, ¿no? Lo estamos relacionando con lo hablado en todo el vídeo anteriormente. Nos queda tan mortecino el espíritu, tan opacado,
cuando se hace esclavo del cuerpo, cuando el cuerpo domina, que claro, así nos resulta muy difícil seguir adelante. Entonces no debemos entristecernos por haber caído en alguna culpa, sino por permanecer en ella. Y lean el resto del capítulo que abunda, explica mucho sobre este tema. Tengan en cuenta que cuando ellos se refieren a los perfectos, no debemos tomarlo como nosotros hoy en día tomamos la perfección. Ellos lo entendían como los probados. El perfecto era el que había sido probado, y probado una y otra vez. Quizá otro modo de expresarlo sería quienes tienen gran experiencia, ¿no? Porque claro, si nosotros leemos los perfectos, los hesychastas perfectos, los que han llegado a la perfección, decimos, pero caramba, qué falta de humildad esta gente, que hablan de llegar a la perfección. Bueno, hay que entenderlo también en este sentido de que han sufrido muchas pruebas, ¿no? Que han atravesado el crisol de muchas experiencias difíciles en la vida, tanto la física, material, mental y espiritual. Y entonces se transformaban para ellos en modelos de conducta. Eran algunos pocos ancianos de entre ellos, los APA o los ABA, que venían a ser sus guías, sus directores espirituales. Digo, cuando leamos perfecto, maticémoslo un poco con esa cuestión. ¿Cómo se hace para no permanecer en la culpa? Porque caer caemos todos. Pero permanecer en la culpa, es decir, en la caída, y permanecer en el mismo tipo de caída mucho tiempo, eso nos aniquila la vida espiritual. ¿Cuál es el mejor remedio? Lo que en Filocalía se llama el don de lágrimas. Tomar conciencia, no hay forma de que afloren las lágrimas genuinas, que son dulces lágrimas, que el corazón exuda cuando toma conciencia de su error, del daño producido, del daño a sí mismo, del rechazo a la palabra amorosa que Dios nos hacía llegar a través de los acontecimientos. Sin tomar conciencia no se produce la compunción. Y de la compunción brotan las lágrimas. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ha vivido esto, antes, después, con frecuencia, con poca frecuencia. Y suele manifestarse habitualmente en momentos de oración, en momentos de intensa oración, donde uno toma contacto con lo que llamaríamos, sí, aunque ahora se usa bastante y puede estar bastardeado el término, uno toma contacto con el niño interior, con un niño que más verdaderamente somos, que está en el corazón. Queremos decir, mientras va avanzando la vida, nos vamos cargando de años y también de roles, de imposturas, de maneras, de funciones que desempeñamos, esto y aquello. Nos vamos haciendo densos, pesados. Digamos, no nos volvemos más niños, sino que se va generando una especie de capa, de temperamento, de caracteres, de personalidad, que la mayor parte de las veces son defensivos, ¿no? Corazas, para evitar las agresiones del mundo, para proteger nuestros temores, nuestra falta de confianza, etc. El arrepentimiento, es decir, la toma de conciencia cabal de los mecanismos que me han esclavizado y del daño que esto ha producido en mí y en otros. La toma de conciencia, cuando es desnuda y es honesta, me hace llorar. Nos hace llorar. Y si dejamos que este llanto crezca y se expanda todo lo que necesitamos en la intimidad de la celda, en la intimidad del cuarto, del propio corazón, esto nos purifica.
Y en esta labor de purificación encontramos a este niño, a este dejad que los niños se acerquen a mí, porque he venido a hablarle a los pequeños. Es decir, tomamos contacto con una esencialidad de nosotros mismos, que es como un niño pequeño, que no tiene altivez, no tiene soberbia, no tiene pretensiones, ama y quiere ser amado, y es un manso de corazón. Por eso allí reside la raíz de la Ezequía, en este reconocernos de verdad y por lo tanto quedarnos humildes, entregados, totalmente refugiados en el muy alto. Y esto viene de las lágrimas. Las lágrimas contribuyen a esto enormemente, a esta toma de contacto. Y esto, contrariamente a lo que puede parecer, es coraje, necesita de valor. El valor de trascender lo que la mente nos dice, las contracturas del cuerpo, y atrevernos a estar en el espíritu, como decíamos antes. El don de lágrimas ustedes lo van a ver referido con mucha frecuencia en Filocalía. Y si lo ven superficialmente es chocante, pero ¿qué es esto? Y con la cultura actual del individualismo, del éxito, fíjense lo que vemos en los medios. Nada que ver con una persona que anda a las lágrimas, llorando. Por eso hay que entender, ¿no?, cómo es esta cuestión del caer en cuenta y de la compunción. Bueno, ¿qué más nos quedaba? Que había algo más con este tema. Me parece que me estoy pasando por alto. Hemos hecho un cambio de mobiliario, así me van a ver agacharme para buscar las cosas. Este tema me estaba olvidando del tema del cristianismo. Hoy en día se nos ha producido un problema de lenguaje serio. Un problema serio con el tema de la transmisión de la esencia del cristianismo. Imagínense a una persona joven que vive en la cultura actual, expuesta a los valores actuales, que se alimenta de los medios, de las películas, de las series, y que nosotros le hablemos en términos dogmáticos del cristianismo. O imaginen un adolescente de hoy día que vaya a catequesis en alguna parroquia. ¿Qué puede entender? ¿Qué se le está diciendo? Imaginen el lenguaje. Hoy en día, nosotros ya somos grandes. Y aún así nos cuesta adaptarnos al lenguaje del cristianismo tradicional. No se trata de disolver los verdaderos valores cristianos para que lo acepte la gente. No, se trata de adaptar el lenguaje y el modo de transmisión. Y sobre todo de transmitir una experiencia de Cristo vivo en el corazón. Porque si no, nos quedamos hablando de, por ejemplo, imagínense ustedes, Dios envió a su Hijo al mundo para que muriendo en cruz nos redimiera de los pecados. Es imposible que algún joven entienda esto de algún modo racional. Y nosotros mismos lo entendemos bien. ¿Qué se quiere decir con esto? ¿Qué se está diciendo? Y entonces aparece la mente y dice, pero ¿qué necesidad tenía Dios de esto? ¿Qué tengo que ver yo con que alguien allá en la historia murió clavado en una cruz, dijo que era por mí, pero yo qué tengo que ver? Digo, no es una falta de respeto, estoy planteando, esto así no se puede plantear, porque ¿qué va a pasar cuando la generación más envejecida de cristianos pase al otro mundo? ¿Quién va a quedar siendo cristiano? ¿No? Porque digo, no tiene arraigo en la cultura, no hay un lenguaje que exprese la esencia del cristianismo.
cristianismo adecuadamente. Lo hay, pero digo, son excepciones. Masivamente se está diciendo una cosa, desconectada de la audiencia y desconectada muchas veces del que lo dice. Entonces, habíamos tomado nota. La consulta venía, ¿qué entienden ustedes por ser cristiano? ¿Qué es un cristiano? Entonces nosotros anotamos. El cristiano es alguien que a todo lo procesa, a todo lo acoge, a todo lo recibe y lo procesa en términos de Cristo, lo lleva a Cristo, lo transforma en clave de Cristo. Pero el cristiano no es alguien que se la pasa rechazando cosas, sino más bien acogiendo. Y a eso lo pasa por el tamiz de la enseñanza de Cristo. Entonces recibo lo que sea que venga lo recibo y lo saco cristiano. Pero esto no en términos proselitistas. Es bueno entender, a veces entendía en otras épocas, la difusión del cristianismo, la prédica del cristianismo y la labor misionera del cristianismo. A veces se ha entendido como proselitismo. No estamos haciendo socios para un club. No se pretende que la gente tenga la membresía. Se pretende vivir en Cristo y por lo tanto nuestra vida y nuestras palabras transmitirán algo de esa experiencia cristiana. Al cristiano no le importa cuántos son cristianos, le importa seguir a Cristo en su vida personal y por lo tanto en su vida social. Y proclamar a Cristo, claro, cómo no, con su propio ejemplo y en los ámbitos en donde eso es acorde y tiene sentido. Porque ustedes vieron que hay algunas agrupaciones religiosas, no quiero mencionar a ninguna, que tienen el hábito de ir a golpear las puertas y de intentar sumar a la propia Grey. Es muy admirable este esfuerzo misionero, este esfuerzo de prédica y demás. Pero a esta gente, ¿cómo se la suele conocer masivamente? Como gente muy inoportuna, como gente bastante violenta cuando no se les da cabida, que tienden a imponerse y enseguida a amenazar con algún tipo de suplicio, ¿no? Bueno, eso no será difundir el cristianismo. Por eso el tema de los mansos de corazón, de que el esicaste es un manso de corazón, es algo clave. Y para sostenernos en la mansedumbre, necesitamos una experiencia interior de Cristo y de los valores que Cristo predicó, que estén encarnados en nosotros. De esa manera, la tarea de difusión es mucho más fácil. Entonces, necesitamos transformar el lenguaje, sí, pero necesitamos mostrar el sentido y el significado de lo que dice el cristianismo. Mostrar el sentido y el significado. ¿Qué quiere decir redención? ¿Y cómo es esto de la salvación? Por ejemplo, hay que adaptar la catequesis de cabo a rabo. No puede seguir estando desconectada del idioma actual. Finalmente, disculpen que me extienda, finalmente, yo tomé nota acá. ¿Cómo planteamos las cosas? Con una beatería que va a ser imposible que adhiera a alguien de las generaciones actuales. Si a un joven le dices, oye, hay un modo potente de vivir. Si a un joven le dices, oye, hay un modo potente de vivir. Hay un modo inteligente, suelto, fresco y progresivo de vivir.
hay un modelo a seguir que puede servirte, un tipo pleno de coraje, se llamaba Jesucristo. Es distinto, es distinto. Un modelo a seguir de alguien que tenía puro coraje. No te quedes con lo que te han pintado de Jesús, no te quedes con lo que se dice del cristianismo o con lo que en los medios se entiende por la iglesia. Penetra más en el misterio. Hay otra cosa. Jesucristo no se amedrentaba, era confiado, tenía verdadera raíz y no era hipócrita. Jesucristo no hablaba por hablar, vivía orando en el silencio y desde ahí traía y tiraba bombas, ¿no? Bombas, su mensaje era potente. Quería mencionar esto último como dando una idea de, respondiendo a esta consulta, diciendo, tenemos que transmitir otro cristianismo con otro lenguaje. No puede ser que el cristianismo sea cierta prédica desconectada de lo actual. Y esto, por supuesto, no es general, hay muchas excepciones, pero no viene mal también decirlo desde acá. Al menos somos sinceros y ustedes verán si esta respuesta sirve o no sirve. Bueno, yo creo que ahí estamos. Le vamos a dar entonces, si ustedes me permiten, vamos a poner a Calixto Telicudes en la otra clase, la 65, y vamos a dedicarle una más a Calixto e Ignacio y a su riguroso método con la ayuda de los santos y de Dios para quienes han elegido la vida sicasta y monástica. Bueno, hermanas y hermanos, les mando un abrazo fraterno, invocando siempre, sin cesar, el santo nombre de Jesús. Hasta pronto.